Habíamos quedado entonces en que mi abuelo tenía tiempo y yo no tenía tiempo. Básicamente ese es lo último que habíamos quedado. Y me parece que el camino que vamos a trazar ahora es un camino de 50 minutos, porque después voy a dejar 10 minutos por si quieren hacer alguna apreciación, un disentir, una pregunta, lo que sea. Me gustaría incluso escucharlos. Y este camino de 50 minutos lo que va a intentar es hablar directamente de cómo somos en la actualidad con respecto a la información desde un punto de vista filosófico, y va a ser inevitable que también lo hagamos desde un punto de vista sociológico, ¿sí? O sea, ocurrirán ambas cosas. Por un lado, vamos a verlo desde cuestiones netamente filosóficas, pero también vamos a verlo desde cuestiones sociológicas inevitablemente. Yo recomiendo para esto que voy a hablar ahora, dos libros. Son dos libros que primero los recomiendo por su contundencia, y segundo también porque me parece muy interesante que el autor que les voy a recomendar escribe libros de menos de 100 páginas. Se llama Byung-Chul Han, es un nombre oriental, ¿no? Se escribe sería Byung con B larga, Byung-Chul Han, se escribe H-A-N, Byung-Chul Han, que es un escritor surcoreano y se hizo famoso desde que está trabajando en Alemania, porque ustedes saben que en Alemania es la meca de la filosofía, y todo aquel que hace filosofía desde Alemania tiene más posibilidades que quizás desde otro lado, y que incluso lo interesante de Byung-Chul Han es que escapó desde Corea del Sur a Alemania porque los padres no le dejaban dedicarse a la filosofía y le terminó saliendo bien, ¿no? La típica de ¿viste, papá, llegué? Bueno, eso sería Byung-Chul Han. Todos los libros de él yo los recomiendo a todos, ¿sí? A todos. Pero hay dos que yo usé para esta segunda parte. Que el primero es el más conocido, su bestseller, que para mí ya habrá vendido millones de copias. Se llama La Sociedad del Cansancio, ¿sí? Han se pregunta por qué estamos tan cansados y por qué hay tanta gente que no tiene tiempo. La pregunta que me hacía con respecto a mi abuelo, ¿no? Y el segundo libro que les recomiendo de Byung-Chul Han, La Sociedad del Cansancio, tiene 70 páginas. O sea, es un libro que lo pueden leer un domingo, eso es lo lindo, ¿no? Se levantan a las 9:10, toman unos mates y lo leen un día. Y el segundo, también en mi canal de YouTube yo tengo un curso gratuito sobre Byung-Chul Han, así que lo pueden también ver. Disculpen el chivo, pero yo explico 6 libros de Byung-Chul Han, y el primero que explico es La Sociedad del Cansancio. Y el canal de YouTube mío se llama Filosofía en Minutos. Y el otro libro es el que sacó Byung-Chul Han el año pasado, ¿sí? Que también lo voy a usar ahora, y que fue traducido al castellano hace menos de 6 meses, y se llama Infocracia. Para Byung-Chul Han ya no vivimos en una democracia, vivimos en el gobierno de la información, o sea, vivimos en una infocracia, ¿no? Es muy interesante cómo él plantea la idea que la mayoría de los filósofos y sociólogos nos dicen a gritos, y es que las democracias tan solo son nombre en la actualidad, ¿sí? Y que los núcleos de poder pasan por otro lado. Para este filósofo pasa por las redes sociales, por la información. Infocracia, son los dos libros, pero realmente todos son muy, muy amenos de leer, y además me encanta esto porque el filósofo siempre vieron que fue algo de decir Platón, 2000 años. Bueno, Byung-Chul Han está vivo, tiene 50 años, es un tipo que puede seguir dando conferencias 30 años más tranquilamente, y porque escribe sobre Instagram, o sea, habla de TikTok, habla de lo que está pasando en el mundo hoy, ¿no? Eso es muy interesante. Bueno, lo que yo les había dicho era, recuerdan ustedes que mi abuelo tenía tiempo y yo no tengo tiempo, y seguramente ustedes quizás se han sentido identificados o identificadas con esto de no tener tiempo. Incluso muchas veces decimos como virtud esto, ¿no? Es decir, la verdad, yo iría a tu cumpleaños, pero no tengo tiempo. Es más, en un libro de Byung-Chul Han que se llama La agonía del Eros, donde analiza por qué la gente no se enamora, Byung-Chul Han dice, muchos dicen, la verdad que me encantaría encarar una relación con vos, pero no tengo tiempo, o sea, estoy todo el día trabajando, no tengo tiempo de estar con vos, ¿no?
Entonces es muy interesante esto de ver el no tengo tiempo como una virtud en esta infocracia que estamos viviendo. Primeramente, la clave está, si vemos la diapositiva, en que antes, fíjense que el trabajo era una cosa y la vida era otra cosa. El trabajo era una cosa y la vida era otra cosa. Terminaba el trabajo a las 3 de la tarde y la persona se iba a su casa y no tenía más nada que ver con el trabajo. Por ejemplo, mi padre trabajó en una fábrica de llaves, las llaves Baco, y él trabajaba de 4 de la mañana a 12, ¿no? Hasta los 30 años, que después se dedicó a la música, pero él hasta los 30 años trabajó en Baco, y él de 4 de la mañana a 12 del mediodía me contaba que durante la década del 70 hacía solamente la llave 9. ¿Vieron? Las llaves para las herramientas, la 9. Y la pulía. Y hacían un montón de llaves 9, siempre la misma. Y esa era su vida. Perdón, ese era su trabajo. Su vida empezaba a las 12 del mediodía cuando se iba. Entonces, ese era el paradigma anterior del trabajo. Dice Byung-Chul Han que ahora, fíjense en la diapositiva, trabajo y vida se confunden. ¿Qué otra cosa es el trabajar desde casa si no es que se te meta el trabajo dentro de tu propia intimidad? Que obviamente tiene muchas cosas positivas. Dar clases en alpargatas, como doy yo. Yo mentorizo gente de España, mentorizo gente de México, mentorizo gente de Colombia, y realmente es hermoso tener la cafetera ahí, ponerte el auricular, decir hola. Como... Sí, pero también es verdad que las responsabilidades entran donde antes había diversión, sonrisa. Es verdad que todos tienen que estar en silencio. Es verdad que si golpean la puerta es un problema. O sea, el trabajo y la vida ya no están estrictamente separados, dice Han. Muchos tenemos también el problema de que nuestros jefes nos mandan mensajes por fuera del horario de trabajo también. ¿Sí? Es decir, ya no tenemos esa separación exacta entre el trabajo por un lado y la vida por el otro lado. Y es una virtud el no tengo tiempo, que es lo que te dije recién. Ahora, acá aparece algo que quizás a usted le parezca raro, el decir por qué este profesor de filosofía de repente se va a poner a hablar un minuto de la autoayuda. El tema es el siguiente. La industria de la autoayuda y la industria del coaching, con todo el cariño que le tengo a todos, no estoy hablando mal, sino que estoy contando algunos datos, se supone que va a ser probablemente una de las industrias más rentables de acá a 10 años a nivel global. Se mueven millones de dólares a nivel mundial en compra de libros que dicen básicamente supérese a sí mismo y sea millonario. O cómo llevarme bien con mi cuñado los domingos. O sea, ese tipo de libros... es más, no sé si visitan librerías con la compulsión que visito yo, pero están siempre en la puerta. Uno está buscando un libro de Miguel de Unamuno, un filósofo español, y adelante, cómo llevarse bien con mi cuñado, ¿no? Y acá, basta de ser pobre, empezá a soñar, ¿no? Están acá adelante, los dos libros. Entonces, se pregunta Byung-Chul Han, ¿por qué tiene tanta fuerza la autoayuda en esta sociedad actual? Y tiene mucha fuerza porque es la Biblia del emprendedor que hoy trabaja todo el día. Cuando estás cansado, cuando ya no das más, cuando decís no puede ser que sobre que trabajo 8 horas también trabajo 4 más, encima quiero acostarme a dormir y no puedo, lees una frase en Facebook que posteó un tío y dice, qué sé yo, mis tías, yo le digo los posteos de mis tías, ustedes después me dicen, ¿no? Pero por ejemplo, sueña en grande y el universo lo hará por vos. ¡Wow! ¿No? Eso, 50 por día veo de esos. Eso, dice Han, es la Biblia del ser humano en el siglo XXI. Es la fuerza motivacional que necesitas para seguir autoexplotándote. Porque antes a mi abuelo, si lo explotaban 8 horas. El problema es que ahora yo quiero viajar al Caribe y trabajo 4 horas más. Pongamos un ejemplo concretísimo. Cuando salgo con mi hija, no sé decir la palabra no. Tengo ese problema. No sé si a ustedes les pasa. Papá quiere un copo. Sí. Un copo en Santa Fe le decimos a los algodones de nieve, ¿no? No sé si le dicen lo mismo, ¿no? Quiero un algodón de nieve. Sí. Quiero un helado. Sí. Quiero. Bueno. Yo recuerdo que cuando era chico éramos 4 hermanos para ir a la costanera de Santa Fe. Y salíamos, ¿quiero un helado? No. ¿Quiero un copo? No. O sea, el no, la negatividad, estaba instalada en nuestros padres y en nuestros abuelos. Se llamaba
paradigma de la negatividad. Es decir, papá es trabajador y hay cosas que se pueden hacer y hay cosas que no se pueden hacer. Pero la autoayuda, la motivación, hoy nos instala la idea de que todo se puede lograr. Y que, yes, we can, sí se puede. Entonces, ya no decís, no vamos a viajar al Caribe, mi hija, como vos querés. Voy a buscar trabajar 4 horas más para pagarlo en 5 años. Es decir, ahora el paradigma es distinto, es de positividad pura. ¿O no les pasa que de repente uno se encuentra con alguien después de mucho tiempo y le dice, ¿cómo andás? Todo bien. Y como yo estudio filosofía muchas veces le pregunto, ¿en serio todo bien? O sea, todo. Porque en filosofía el todo. ¿Todo bien? Ando mal, que ya me van a echar del trabajo y no llego a fin de mes. Entonces no está todo bien. Pero viste que uno tiende a preguntar el todo bien porque hay un paradigma del yes we can, un paradigma de la positividad. Y cuando te deprimís, te cansás, te sentís mal y decís yo no doy más, necesito dejar de trabajar, aparece la frase motivacional, aparece la autoayuda. Así que tengo noticias para ustedes, los libros de autoayuda se van a vender cada vez más. ¿Por qué? Porque para Han, para este autor que les recomiendo, cada vez nos vamos a autoexplotar más, porque cada vez decimos más veces que sí, al copo, al helado, al viaje, a la ropa, al libro que hay que traerlo de afuera. ¿No? Y esa cosa. Papi, estoy leyendo un autor de Estados Unidos. ¿Cuánto sale el libro? 6.000 pesos. ¡Wow! ¡Qué bueno! Bueno, y viene dentro de 60 días. Dale, sí, sí. El paradigma es sí. Cuando yo le llegaba a decir eso a mi padre en los 80, él no estaba, ni siquiera lo preguntaba. Porque era un paradigma de la negatividad, el de nuestros padres. ¿Sí? ¿Hasta ahí venimos? Entonces, si seguimos avanzando, ahora acá está, ¿no? El no se puede y el sí se puede. Y acá hay algo que yo quiero que vinculemos un poco, ¿no? La diferencia, acá hay 4 conceptos filosóficos, que esto no solamente lo trabaja este autor que les digo, sino que lo trabajamos todos los profesores de filosofía, y es la diferencia entre el ser, el hacer, el tener y el aparentar. La filosofía nace como búsqueda de la verdad y como estudio del ser. Se llama metafísica, ¿no? La búsqueda del ser. Es decir, lo que vos sos no es lo mismo que lo que vos tenés. Lo que vos sos no es lo mismo que lo que vos hacés. Y lo que vos sos, acá viene lo más interesante para Instagram, no es lo mismo que aparentás. A veces pienso que las parejas que más se sacan fotos en Instagram son las que peor andan. Pero es una sospecha. No tengo ningún dato científico, pero como dicen los adolescentes, no tengo dudas, o sea, no tengo ningún tipo de dato. ¿Cómo es la frase? No tengo certeza, pero... No, es otra frase. Sí, ya no va a salir. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Ahí está, esa. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. ¿No? Porque ser y aparentar no es precisamente lo mismo. Pero lo que nos está planteando la sociedad actual es que para que las cosas sean, tienen que mostrarse de algún modo. Y a mí me pasa todo el tiempo con el trabajo que elegí en las redes sociales. A veces estoy disfrutando un momento maravilloso y digo, si yo hago una encuesta filosófica sobre esto, probablemente crezca bastante el algoritmo. Me pasó una vez de estar comiendo una torta riquísima. Entonces posteé en mis historias, ¿esta torta es un ente en sí mismo o una construcción simbólica mía? Y era una torta de dulce de leche espectacular. Claro, ni siquiera te podés comer una torta de dulce de leche sin barajar la posibilidad del aparentar lo que está pasando en ese momento. El problema que estamos teniendo es que se nos está armando una confusión en la sociedad actual entre el ser, el tener, el hacer y el aparentar. Es más, muchas personas se sacan fotos con autos que no tienen, o sea, no tienen el tener, para poder aparentar. No, yo sé que nunca lo han hecho, pero no conocen de alguien la cara que pone alguno, ¿no? Es decir, los seres humanos deberíamos buscar la vuelta como para estar equilibrados en las 4 cosas. Ni siquiera estoy diciendo que no tengamos redes sociales. Estoy diciendo que deberíamos buscar un equilibrio entre las 4 cosas.
Por eso es que filosóficamente pasa también que cuando de repente una persona se saca la lotería, o sea, aumenta de repente el tener, pero no desarrolló ni su ser ni su hacer, es probable que lo gaste en menos de 5 años. Hay una muy buena estadística, googleenla, pongan 5 años pierden todo en la lotería cuando anden por Google. Fíjense que es increíble, creo que el 80% de las personas que ganan mucho dinero en la lotería, el 80% queda más endeudada después de 5 años. O sea, de repente recibieron una cantidad muy grande de dinero, aumentó el tener, pero no habían desarrollado un ser para poder trabajar con ese tener. ¿Sí? Entonces es interesante también ver que todo el crecimiento debería ser armónico. Pero como está todo confuso en esta sociedad que estamos viviendo, muchas veces el aparentar miente el ser. Y muchas veces el tener termina siendo algo que aparece de la nada. Y muchas veces el hacer no tiene nada que ver con el aparentar. Hay gente que está haciendo mucho, que está teniendo comedores infantiles, que está ayudando a un montón de gente y no se saca ni una sola foto. Todo está en una especie de maraña. ¿Sí? Bien, entonces acá está la estructura básica que tenemos nosotros. Y creo que la mayoría de ustedes se van a sentir identificadas como yo en esto, ¿no? Fíjense, uno tiene este paradigma, el de arriba, era básicamente lo que entendía cualquier trabajador hasta hace 20 años atrás. Es decir, yo voy a un trabajo, cumplo un horario y después a fin de mes me pagan un sueldo. Se terminó, no tengo más vinculación. Es todo. Si me alcanza, no me alcanza, veo cómo hago. En vez de comer esta comida como esta otra marca, consumo lo otro, veo, me acomodo y ya está. Esa fue la forma de vivir que tuvo el paradigma industrial básico, que es el que está arriba en la diapositiva. Pero dice Han, este autor, que ya no nos preocupa más el hacer, sino el hacerme a mí mismo. Soy mi propio jefe. Soy mi marca personal, como decía este influencer que yo les contaba en la primera parte. Yo soy mi marca. O sea, yo me hago a mí mismo y trabajo para yo buscar mis propios sueños. Antes, si vos querías lograr una especie de popularidad, tenías que ir a la televisión, o tenías que ir a la radio, o tenías que buscar la forma de salir en un diario. Hoy te creas una cuenta y decís cosas fuertes en Twitter y te empieza a seguir la gente. Si sos una persona que estéticamente le gusta a otras personas, te podés sacar fotos con determinados filtros y podés de repente encontrarte con 3.000, 4.000 seguidores. O sea, esto está pasando porque yo puedo hacerme, dice Han. Hemos cambiado el hacer para conseguir al hacerme a mí mismo. Yo me voy armando a mí mismo. Y en ese aparentar de lo que yo voy consiguiendo, ocurre algo que es engañoso. Hay un libro de Han que se llama La salvación de lo bello, donde él analiza algo bastante interesante que son los filtros de Instagram. En realidad, los filtros... Sí, los filtros son algo de Instagram. Estaba pensando en el tema de las historias son de Snapchat, pero Instagram las terminó apropiándoselas, ¿no? Pero los filtros creo que sí son una invención de Instagram, creo. Y él dice, hace algunos años que venimos asociando lo bello con lo liso y lo pulido. Lo bello con lo liso y lo pulido. Entonces de repente me saco una foto acá, me agarro el celular y me saco una foto a punto de dar para una historia, para dar una conferencia. Y veo que me afeité mal, por ejemplo. Entonces paso un filtro que me deja la piel completamente lisa. Lo liso se asocia a lo bello. Lo pulido se asocia a lo bello. ¿Sí? Entonces empieza una compulsión por el filtro. Empieza una compulsión por la fugacidad y una compulsión por la transparencia. Los 3 valores que están teniendo la generación que tiene entre 10 y 30 años hoy son transparencia, filtros y fugacidad.
¿Observaron alguna vez una persona mirando historias? ¿O se observaron a ustedes mismos mirando historias? Una vez me pasó, sí, estaba en un recreo, de repente estaban algunos alumnos con el celular, todos mirando el celular, no se comunicaban entre ellos. Entonces, desde lejos empiezo a observar el espectáculo humano. 4 chicos no hablándose entre ellos, sino mirando el celular. Y era, lo que hacían con el dedo, era tocar con el dedo pulgar. Tac, 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 tac. ¿Qué está haciendo? Está mirando historias. Porque si hace así, era scroll, ¿no? Está mirando historias. Tac, tac. Fugacidad. ¿Les queda algo de eso? Nada. Absolutamente nada. Pero pasan, pasan y pasan. Yo creo que una persona hoy por hoy está mirando arriba de 100 historias por día como mínimo. La mayoría de las personas, no todos, ¿eh? Pero creo que un adolescente está mirando arriba de 100 historias por día. Incluso algunos me han llegado a decir en clase, yo tengo un TOC, no puedo no ver que hay historias sin mirar. Alguien dijo yo también. Perfecto, me encanta esa sinceridad. Es decir, no puedo ver que de repente, no, tengo que mirarla. ¿Cómo puede ser que haya subido una historia y no la vi? Fugacidad. Y en ese mundo de fugacidad que estamos ingresando, la información es caótica. Y al ser caótica, no tiene orden. ¿Y qué haces con una sociedad, una democracia, que recibe la información de modo caótico y no la puede organizar? ¿Es una democracia o es una infocracia? Llena de caos, llena de información. Porque claro, lo que uno recibe en la historia es información. Fulanito de tal se fue a tomar mate con tal, el otro viajó, el otro está en Rosario, el otro en Santa Fe, él vino para acá, el otro, mirá, este está comiendo un pancho. O sea, otras personas te quieren vender cosas, aparece una publicidad. Es decir, caos. Y ese caos no tiene, como todo caos, un orden. ¿Y se puede hablar de democracia en el caos? Es la pregunta. Y por último, el concepto de transparencia, que también lo trabaja Ham, pero que lo vamos a trabajar nosotros básicamente pensando en lo que son las arquitecturas actuales. Cuando uno va ingresando de Paraná a Santa Fe, hay un edificio a la derecha que a mí me parece maravilloso, porque es un edificio que fue construido creo que hace menos de 5 años, y ahí está el modelo de lo que es la arquitectura actual. Uno puede ver todo lo que pasa adentro del edificio. No existe más la pared. Es vidrio. Vos vas en tu auto y si mirás cómo caminan las personas por los pasillos. Transparencia absoluta. Ya no es un valor la intimidad. Nos parece copado que los demás vean que estamos viajando. No es un valor el decir, guardémonos para nosotros que estamos viajando. No, nos parece buenísimo que los demás vean que estamos viajando. Incluso la arquitectura se está volviendo transparente. Incluso algunas casas están teniendo unos adornos hermosos, a mí me encantan, que es como puertas transparentes, o sea, es como de un vidrio muy resistente. Yo he visto algunas en Santa Fe, que es como directamente vidrio muy resistente, transparente, y se tapan por cortinas. O sea, la intimidad la logran por cortina, pero una vez que sacan la cortina ves la casa completa. ¿Sí? Es decir, la transparencia se está transformando en un valor. Transparencia, filtros, fugacidad. Eso es lo que estamos... O sea, ¿cómo podemos hablar de democracia auténtica si se están perdiendo esos valores centrales que tenía la democracia, como eran, por ejemplo, la intimidad de aquel que va a votar? ¿Sí? Vamos a avanzar porque hay otros temas que quiero ver. No quisiera detenerme tanto en esta cuestión, sino ya ir directamente al tema infocracia. Acá. Vamos con los peligros latentes. O sea, estos son los peligros que tenemos nosotros hoy acá presentes en este preciso instante como personas que vivimos en una sociedad gobernada por la información. El peligro número 1 es que alguien nos dijo que la felicidad era una decisión. Y ustedes saben que la filosofía ha estudiado muchas cosas, y entre tantas cosas que ha estudiado la filosofía, los filósofos se han encargado de pensar la felicidad también. Y si hay algo que
que no han dicho los filósofos en tantos años es que vos podés tomar ya mismo la decisión de ser feliz. Pero, no sé por qué, yo veo en tantos inicios de mis redes, no sé si a ustedes les pasa lo mismo, el decir, hoy por la mañana no tenía que ponerme y me puse feliz. Me levanté temprano y decidí ser feliz. Wow. ¿Y saben por qué me sorprende? Porque estás vinculando dos conceptos filosóficos fuertísimos. Libertad, decidí, y felicidad. Aristóteles estudió la felicidad en un libro entero. Los filósofos modernos como Locke y Hobbes estudiaron la libertad en enciclopedias. Pero de repente en el inicio de una de mis tías dice que decidió ser feliz. Es muy fuerte esto. ¿Y por qué creo yo que esto puede llegar a ser un problema? Porque si vos tenés una sociedad que piensa que se puede lograrlo todo, cuando se estrellen contra la pared de la realidad, que es un límite, probablemente tengas una sociedad de depresivos. Y una sociedad de depresivos es una sociedad más abierta a mirar la mayor cantidad de historias posibles. Y una sociedad de depresivos es una sociedad más abierta a comprar la mayor cantidad de hamburguesas posibles. Y una sociedad de personas deprimidas es una sociedad abierta a votar por impulso. Ya no hablamos de una democracia, hablamos de una infocracia. Por otro lado, el pensamiento mágico de omnipotencia. O sea, yo todo lo puedo. Otro peligro que tenemos, ¿no? Es decir, yo todo. Si querés, podés. ¡Wow! Gracias por hacerme dar cuenta de esto. La idea de todo lo puedo. Insisto con la palabra todo. Todo lo puedo. O sea, todo lo que sueñes lo puedo. Es más, una vez leí algo así como todo lo que pienses en la mente primeramente, después puede transformarse y puede concretarse en lo físico. Todo puedes hacerlo. También me parece peligroso. Porque cuando te estrelles con el todo, vuelve el mismo círculo vicioso que venimos diciendo. Todo lo puedes. Pensamiento mágico de omnipotencia, otro peligro. Tercer peligro que veo también es la negación del contexto de las cosas que pasan. Hay una idea instalada de que nazcas donde nazcas podés lograr ser millonario, ¿o no? Justo ayer el algoritmo me premió y me mostró una viñeta de Kino, en la cual Kino muestra una cigüeña que trae un bebé a una casa de personas pobres. Y la cigüeña trae un bebé a una casa de personas muy pudientes. Y va mostrando los destinos, ¿no? O sea, cuando va a la escuela, no puede ir a la escuela el pobre, pero sí va en un auto el pudiente. Cuando llueve se le inunda la casa a uno, al otro no. Va avanzando la vida hasta que de repente cada uno termina en un lugar distinto. Es decir, si hay un premio Nobel que se llama Joseph Stiglitz, que dice el 80% de las personas que nacieron en la pobreza lamentablemente mueren en la pobreza. Yo no entiendo por qué se instaló esta idea de la negación del contexto. Es decir, si tú quieres, puedes. Todo se puede. Es decir, hay una idea instalada de que somos una especie de entes que no tenemos nada que ver con el contexto que nos rodea ni con las situaciones que nos rodean. Y lo podemos lograr todo, simplemente deseándolo. Y ojo que, si yo tuviera que encolumnarme filosóficamente, yo soy existencialista. Yo estoy seguro, estoy convencido de que los seres humanos somos lo que hacemos con lo que ya han hecho de nosotros. Pero no niego lo que hicieron con nosotros. Me parece que hay que luchar con eso también. O sea, no es que el pasado es nada. Obviamente que vos sos la decisión final que tomes ante todo lo que han hecho de vos. Pero también es verdad que todo lo que han hecho de vos puede frenarte. Y puede determinarte, lamentablemente. Y por último, dentro de los peligros latentes, el cuarto es el autoengaño de la originalidad. Mi Instagram es el más lindo de todos. O el creer que, como lo personalicé, una palabra muy fuerte en cualquier red social, personalizalo, ¿no? O sea, vos podés personalizar tu mail, podés personalizar tu Instagram, podés personalizar tu TikTok. Cualquier red social la podés personalizar lo que sea en internet. Como tenés la idea de que personalizaste, hay un autoengaño de originalidad.
sin darte cuenta de que perteneces a un enjambre de personas que todas van en el mismo dispositivo, utilizando la misma red y brindando los mismos datos. Por eso es muy interesante el concepto de enjambre. Las redes sociales son un enjambre. ¿Y por qué son un enjambre? No sé si me alcanzan a percibir conmigo la metáfora de la abeja trabajando en su individualidad, pero si uno ve un enjambre de abejas trabajando, todas trabajan para sí mismas y ninguna pertenece a una... O sea, no forman una comunidad, no se vinculan entre ellas. Cada una está concentrada en su trabajo. Lo mismo pasa en las redes. Cada uno de nosotros está en un mundo, haciéndose a uno mismo, pero no formamos una comunidad entre todos, sino que sencillamente estamos cada uno buscando nuestro propio interés y armando nuestra propia marca. Sigo. Bueno, ahí están las posibles soluciones de Han, pero las vamos a ver al final. Vamos directamente con esto y ya después me gustaría escucharlas, ¿no? La definición de infocracia un poco se las adelanté, pero básicamente me parece que lo más interesante es la palabra que puse en mayúscula ahí, ¿no? Cuando hablamos de infocracia, hablamos de que estamos en una sociedad en la cual lo digital y los algoritmos tienen influencia decisiva en el humor social. Decisiva en el humor social. Puede ocurrir algo, o sea, puede pasar algo en Twitter y tener impacto decisivo. No es que eso pasa directamente ahí y nadie le da importancia. No. Puede tener repercusión decisiva. Hace 20 años, si vos llevabas a un político al programa más visto, probablemente ese político podía ganar mucho en imagen. Es decir, si tenía un rating de 40 puntos, hace 20 años, bueno, hacían un arreglo, llevaban el político y mira vos, logró mucho más yendo a ese programa que pegando 1000 afiches. Pero hoy, el debate se da en las redes. Hoy, 100 personas, 200 personas, tuiteando lo mismo pueden marcar una tendencia. Creo que para que sea tendencia en Twitter algo tiene que tener 1000, 1500 tweets. Es relativamente sencillo poner de moda algo, ¿no? También es fugaz, es verdad que es fugaz. Pero dentro de las tendencias nacionales, si queremos poner, por ejemplo, en tendencia en Twitter el hashtag filosofía, y acá somos 50 personas, deberíamos, creo que en el lapso de una hora, tuitear 20 veces con el hashtag filosofía y ya estaríamos posicionando la palabra. Y eso está pasando. Es decir, no es necesario trasladar al político hasta el programa de televisión. Hoy los mecanismos son mucho más sutiles. Porque la influencia que tienen estas redes en nuestra vida cotidiana es decisiva. Decisiva. ¿Por qué pasa esto? No sé si... cuando leyó justo Santiago mi currículum, él decía que también soy community manager, y es verdad que trabajo como community manager, pero no para empresas, sino en este caso para mí mismo, pero podría trabajar. Es increíble cómo en el tema de las a la hora de manejar redes sociales, uno utiliza conceptos muchas veces que deshumanizan mucho a las personas. Por ejemplo, conseguir leads, que es algo que yo le recomiendo a la gente. O fíjate de email marketing, que sería básicamente conseguirte 10.000 mails, mandar 4 mails por semana y con una tasa de conversión del 1%. ¿Qué significa eso? Que está súper estudiado, que si mandas 10.000 mails, probablemente 100 te compren. Sos datos. Las personas se vuelven datos. Nosotros somos datos. Y encima a los datos los damos felices, porque los damos con una foto, porque los damos contando lo que nos gusta, porque decimos qué es lo que queremos comprar, decimos dónde estamos, decimos los lugares que visitamos, o como dice Han, nos sentimos libres. En vez de sentir que estamos siendo hostigados por este algoritmo, decimos, wow, qué libre soy. Estoy contando que me gusta, por ejemplo, comer sandías. Estoy chateando y diciéndole a alguien, tengo ganas de comprar una bicicleta, y de repente aparece la publicidad de la bicicleta.
¿Por qué pasa esto? Porque yo me creo libre de estar contándole a un amigo que me voy a comprar una bicicleta y en realidad estoy siendo vigilado. Y no por una persona, sino por una estructura algorítmica que querrá venderme de modo personalizado la bicicleta. Cualquier persona que hace negocios digitales lo sabe esto. ¿Y por qué lo sabe? Porque cuando pone publicidad en Facebook están los intereses. Entonces de repente, ¿qué vendés? Vendés tortas. Y te pregunta, vos le enseñás al algoritmo, ¿y dónde querés venderlo? En Rosario. ¿Y en qué barrio? En estos barrios. Y las personas, ¿qué edad tienen que tener? Esta edad. Esa segmentación tan exclusiva es porque ya conoce personalmente a cada uno de nosotros. ¿Y cómo dimos esos datos? Los dimos de modo libre. No lo dimos por opresión. Los dimos en libertad. Dijimos, qué libre soy de contar que me gustaba mucho, que tenía muchas ganas de comprarme una bicicleta. Apreté mal ahí, me parece. Por eso no avanza. Ahí está. Y la figura que aparece acá, que es, ustedes la deben conocer más que yo, o sea, los nuevos gurúes, que muchas veces pueden decir voten a tal y tienen una influencia tremenda, son los influencers. Hay un influencer que juntó millones para los incendios de Corrientes. ¿O no? El tipo es confiable. ¿Y por qué es confiable? Porque hay gente que por Mercado Pago, por donde sea, le manda 300 pesos, le manda 500 pesos. ¿Por qué lo hace la gente? Porque confía más en el influencer que en muchas otras figuras. Incluso las personas que se dedican al marketing te dicen que tengas mucha atención en el marketing de influencers. ¿Por qué? Porque muchas veces es más fácil comprarle a un influencer en el cual vos confías porque los ves todos los días en sus videos, que comprarle a la recomendación que te haga una persona que está en la televisión y es muy lejana a vos. O sea, si me lo va a recomendar un actor de Hollywood, qué sé yo, ¿viste? Vive muy lejos el tipo. Si me lo va a recomendar la panelista que está en este canal, y qué sé yo, no sé cuáles son sus intenciones. Pero si me lo recomienda este influencer en el cual yo confío, al cual le mandé un mensaje diciéndole que me encantó su último video y me dijo gracias, abrazo, tuve un contacto con él, al cual admiro, esa persona hoy funda una community, o sea, funda lo que podríamos llamar una comunidad, que en realidad es un enjambre para Byung-Chul Han, pero no ampliaremos esta idea. Funda una comunidad, una tribu. Incluso hay un libro de un marketer que se llama Seth Godin, que se llama Tribus. O sea, cómo trabajar directamente con el grupo de 1000 personas que están dispuestas a comprarte lo que vos vas a vender. Fíjense lo segmentado que se está volviendo todo. Antes, para poder lograr algo, tenías que llegar a la masividad. Hoy las personas confían en una determinada persona que a veces no tiene más de 10.000 seguidores. Simplemente es aquel que está dándome lo que yo estoy buscando. Y se arma una comunidad, y dice Han, en esa comunidad o tribu hay un pequeño problemita. Y es que ojalá la tribu no tenga actitudes de tribu ante los que piensan distinto de la tribu. Dicho en otros términos, si yo pertenezco a una tribu que piensa políticamente de un determinado modo, está perfecto. El tema es cuando me violento con los que no pertenecen a esa otra tribu o los que están por fuera de la tribu en la cual yo pienso políticamente como toda mi tribu. Que es es la violencia que estamos viendo actualmente. Personas que piensan políticamente de un modo, que están en una tribu de pensamiento político y al cual el algoritmo le va a dar por sus likes siempre información que él quiere ver. Entonces, vos de repente decís, ¿cómo puede ser que todo mi inicio piense políticamente igual que yo? Claro, después de que diste 50 veces like a determinadas posturas políticas, la que sea, la que sea. Likeaste este político que te cae bien, te va a aparecer todo de él y toda gente que hable bien de él.
o likeaste a este otro político que piensa de otro modo, te va a parecer un micromundo, un microcosmos en el cual todos piensan como vos. Y de repente decís vos, al final, ¿qué está pasando? ¿Todo el mundo piensa como yo? ¿No hay una fuera de mi tribu? Ese es el problema de las tribus que se están armando en internet. Es que vos en tu celular tenés un micromundo. Consejo: aprende a darle like a lo que no te gusta. Aprende a darle like a ese político que te cae mal. ¿Para qué? Para seguir escuchando la otra opinión. Si lees un diario, aprende a darle like al diario que no lees. Porque si no, va a llegar un momento en el cual todas las noticias que te lleguen van a ser exactamente las noticias que vos querés leer. Y todas las opiniones políticas que lean van a ser exactamente las opiniones políticas que vos quieras leer. Entonces, ese es el problema de la tribu. Que está hermoso pertenecer a una tribu. El problema es cuando te violentás con el que está afuera de la tribu. Y además, dice Han, y esto me parece también bastante interesante, que se arma una relación con el influencer que a veces es hasta religiosa, ¿no? O sea, el amén es el like. Lo que propone como compra es la redención, ¿no? Es decir, compren esto porque es lo máximo. Esta es la salvación que tiene mi comunidad. El comentario es el rezo. O sea, hay como una cosa de vínculo cuasi religioso con el influencer. Que hoy, a mi juicio, esta es mi visión, no es de ningún filósofo, es mía. Hoy tiene para mí más poder a veces un influencer que un actor famoso, que un conductor de televisión. Mucho más poder. Por un montón de cuestiones. Pero si tienen poder, el poder se lo da el algoritmo y la información. Por lo tanto, eso es infocracia, no democracia. Hay un adiós al hombre masa. ¿Qué significa esto? Bueno, cuando yo iba a la escuela en la primaria, les estoy hablando de los 90, me acuerdo que en el año 94, 95, ¿no? Me acuerdo que me habían enseñado en séptimo grado el concepto de hombre masa. Y mi maestra me decía, no sea nunca hombre masa. El hombre masa sería que pensemos como piensa todo el mundo, ¿no? O sea, que actuemos, si todo el mundo está rompiendo cosas en la calle, rompemos nosotros porque nos masificamos. La maestra decía, no sean nunca hombre masa, sean hombre pueblo, me decía. ¿No? Esta división de masa y pueblo. Según las nuevas perspectivas que estamos teniendo en esta infocracia, no existen más las masas. Porque yo tengo mi perfil. Y yo puedo decirle al mundo desde mi personalizado perfil lo que pienso. No necesito de la masa para decir lo que pienso. No necesito tomar fuerza en la masa. Desde mi perfil puedo incluso volverme viral. Incluso volverme viral. ¿Cuántas personas han hecho cosas a veces para bien y a veces para mal? Y han terminado siendo virales. Hay gente que ha hecho cosas muy buenas, de repente, no sé, hicieron algo bueno y se volvió viral, famoso por 2 días. Recuerdo a un muchacho que, algo bueno, ¿no? Voy a contar algo bueno, había mostrado su primer auto. Y decía, acá está, vengo a contarles mi primer auto. Pero en realidad esto no es lo más valioso que tengo. Y se da vuelta así, dice lo más valioso que tengo, y mostró una biblioteca impresionante, ¿no? Decía, esto es lo más valioso que tengo, mi biblioteca. Y se hizo viral el video. O sea, un nadie pasa a ser alguien conocido. A cualquiera le puede pasar. También te puede pasar por cosas malas. Porque si la fama en sí misma es un valor, así como te podés hacer famoso o famosa por algo bueno, también te puedes hacer famoso por algo malo. Todos pretendemos originalidad, como dice acá, pero acá está lo raro. El dispositivo tecnológico es el mismo. O sea, somos todos recontra originales, pero todos usamos la misma marca de celular. Me hace acordar a los mundiales, ¿no? Hay tantos países, todos la misma marca de ropa. Es decir, uy, qué multiplicidad. Pero ojo, las marcas son 2 o 3 nada más. Es decir, sigue habiendo un monismo. Hay una gigantesca pluralidad y a la vez hay un monismo. Acá vamos
a hacer una diferenciación entre estos tres conceptos y ya con esto quiero escucharlo después, como para repasar un poco la diferencia entre lo que alguna vez fue teóricamente la democracia, lo que se llamó en los 70, 80 y 90 la mediocracia, y lo que hoy llamaríamos la infocracia. Sé que muchos de ustedes estudian periodismo, así que pido disculpas que por ahí me meto en su terreno. Pero básicamente vamos a hablar de democracia primeramente. La palabra democracia, o sea, demos, es una palabra griega, y la crearon, seamos sinceros, los griegos. El avance que significó para la historia la creación de la democracia en los griegos fue muy importante. Porque por lo general, 400 años antes de Cristo, las personas eran gobernadas por un tirano. Es decir, de repente tenías un rey y el rey hacía lo que quería y ya está, y esa era tu vida. La democracia implica un avance. ¿Por qué? Porque empieza a gobernar el demos. Pero el tema es que lo que los griegos entendían, una salvedad histórica nada más, pero lo que los griegos entendían por demos no tiene nada que ver con lo que nosotros entendemos hoy por demos. Nosotros hoy pensamos que pueblo somos nosotros somos el pueblo. Pero para un griego, primeramente las mujeres no formaban parte del pueblo, así que ya ahí tenías menos de la mitad de la población opinando. Tenías que ser varón para ser parte del demos. Tenías que tener una cierta cantidad de dinero o posesiones. O sea, los hombres que eran artesanos tampoco formaban parte del demos. Y además, tenías que también tener ciertas cualidades oratorias. No todos formaban parte del demos. Y los griegos crean este concepto. Aristóteles mismo lo desarrolla en su libro La Política. Habla de democracia, habla de aristocracia, que es el gobierno de 2 o 3 notables, o sea, 2 o 3 personas muy inteligentes, un sistema que en Argentina no se ha usado. Y habla después, o sea, democracia, aristocracia, y habla de la monarquía como un sistema posible. O sea, monos arge, un único principio, un rey, un monarca. Monos arge, el único principio, ¿no? Un único rey. Y cuando habla de la democracia, dice algunas cosas que nos pueden interesar en la actualidad. Aristóteles dice, el problema que tiene la democracia es que a los muchos les cuesta ponerse de acuerdo. Si alguna vez quieren empezar por un filósofo, empiecen por Aristóteles, porque es clarísimo. Es clarísimo. O sea, yo jamás he leído de los filósofos clásicos algo tan claro como Aristóteles. El primer problema que presenta la democracia es que a la mucha gente le cuesta ponerse de acuerdo, dice él, ¿no? Y empieza a desarrollar por qué sí, por qué no. Esa democracia que nosotros tenemos ahora es una democracia que en realidad nace hace 200 años con la modernidad. Y nace con los libros. Fíjense que en la diapositiva yo puse un libro. Porque nace con el proyecto de la Ilustración. ¿Cuál es el proyecto de la Ilustración? Es que la gente pueda ir a la escuela. Que los chicos vayan a la escuela. Es decir, que educación normal, hay una filosofía que se llamaba normalismo en esa época, normalizar a través de la educación, que terminen por lo menos la primaria, que aprendan a leer y a escribir, alfabetizar. O sea, había una relación entre el concepto de democracia moderna, siglo XIX y siglo XX, con los libros, con el conocimiento. Porque claro, si vos tenés una democracia y nadie lee, se vuelve demagogia, automáticamente. O sea, si vos tenés una democracia y todo el mundo es instruido, o el 80% de la población es muy instruido, la democracia funciona. Pero los fundadores de las democracias liberales del siglo XVIII, siglo XIX y siglo XX eran fundadores que por un lado hablaban de democracia y por otro lado hablaban de ilustración. O sea, que la gente vaya a la escuela, que la gente estudie, que la gente lea, que se elimine la cantidad de analfabetos que había y que la gente se alfabetice. A mediados de los 50 empieza la mediocracia, o lo que Byung-Chul Han llama la mediocracia, que ya es democracias en la mayoría de los países occidentales, pero con la televisión como mucho poder, con mucho poder. Y con las radios y con los periódicos con mucho poder también. Miren, como realmente por una cuestión de respeto no quiero invadir el terreno de ustedes, pero sí
vengo de una familia de músicos. En la década del 70, en la década del 80, si vos querías que tu disco de vinilo se venda, vos tenías que pautar con radios y tenías que pautar con la televisión. Lo digo porque en mi familia se trabajaba de eso. Es decir, ¿qué significa eso? Tenías que ir a una radio y decir, vamos a pautar, pásenme la canción número 1 de este disco de vinilo cada 2 horas. ¿Sí? Y en la televisión pasaba lo mismo. Y después de bombardear muchísimo, lograbas que alguien escuche esta canción que se puso de moda. Y fíjense el impersonal que se usaba. Se puso de moda. No, lo puso de moda el grupo que pagó pautas publicitarias para que todo el mundo lo escuche. O el productor que había pagado la grabación del vinilo para vender muchos vinilos. Pero se usaba el impersonal. Se puso de moda la lambada, decía alguien, en el año 80. Se puso de moda, qué sé yo, la canción tanto en los 90. Pero en realidad era una estrategia, no era un ser impersonal. El negocio fue perfecto hasta que se creó el compact disc. Incluso un marketer llamado Seth Godin dice que probablemente haya sido el negocio más perfecto de la venta de los vinilos. Porque la estrategia era una mediocracia. Era muy sencilla. La productora invadía las radios con la misma música que vendía. O sea, arreglaba con las radios y después vos ibas a una casa y comprabas esos discos. El negocio era redondo, era perfecto. No tenía forma de fallar el negocio. Porque se retroalimentaba solo. Hasta que un día alguien inventó el compact disc y la industria entró en grandes problemas. El compact disc era más fácil de repartir, pero a la vez se vendía menos. Y por último, hasta que se inventó la digitalización y se destruyó todo y cambió todo. En la infocracia, ya el gobierno no lo tiene los medios tradicionales de comunicación, sino que todo se concentra en la intimidad que vos vas a ir confesando en tu celular a través de las confesiones que hagas chateando, a través de lo que postees y a través de tus likes, sobre todo. Ya no estamos en una democracia para Byung-Chul Han, ni estamos en una mediocracia, sino que estamos en una infocracia, basada en los influencers, basada en la cantidad de followers o seguidores, en el like como un amén. Ya no hay un compromiso con la verdad, sino con el aparentar, la fugacidad. Vieron que yo empecé esta conferencia hablándoles de la verdad. Y les dije que probablemente lo más importante que tenía la filosofía era la búsqueda de la verdad. Qué difícil es hablar de verdad en un mundo donde no solamente ya nadie cree en la verdad, sino que se construyen verdades. La diferencia que vos tenías entre una mediocracia y una infocracia es que en la mediocracia vos repetías una publicidad hasta imponerla. Es decir, vos decías salchichas marca tanto y dale, y hacías un jingle o una marca de aceite y cantabas un jingle y hasta que lo lograbas y lo imponías. Y listo, se vendía. Pero en cambio hoy el celular sabe lo que te gusta, no es necesario repetirte nada. Y como sabe lo que te gusta, te va a mostrar lo que te gusta por mucho menos dinero y mucha menos inversión. Los emprendedores felices, porque antes tenían que pagar una pauta publicitaria muy grande para poder vender aceite o para poder vender sus tortas. Hoy, directamente con segmentar el celular sabe de tu intimidad. Antes era aturdir masivamente. Hoy es conocer tu intimidad y saber lo que vos pensás. Antes se tenían, yo lo marqué en amarillo, y con esto termino. Antes se tenían datos demográficos. Hoy, de vos y de mí, tienen datos psicológicos. Han sido muy amables. Muchas gracias por la buena onda. Estoy a disposición si quieren opinar, preguntar. Incluso disentir, ¿no? Es decir,
Sería genial que alguien se levante y diga, no estoy nada de acuerdo con vos. Una pregunta que se me ocurre es, ¿alguna posible salida? No. ¿Alguna posible salida de esta situación? Bueno, en la sociedad del cansancio, Han propone como salida recuperar el silencio. Eso podría servirnos incluso para esto que estamos planteando en la segunda charla. Recuperar el silencio. O sea, tener la disciplina de apagar el celular 1 hora por día y mirar la nada. El problema que tiene la palabra ocio es que tiene mala prensa, porque vivimos en una sociedad donde no tenemos tiempo y el ocio está mal visto. Incluso los padres, cuando ven a un nene de 13, 14 años ocioso, le dan actividades para que haga en la casa. O sea, le molesta el ocio. Pero ocio, en griego, es sinónimo de escuela. O sea, escuela en griego se dice ocio. ¿A dónde van los chicos? Al ocio. Porque solamente en el silencio y en el ocio se aprende. Es imposible aprender si te embobaste con una serie el domingo entero. Con todo el cariño que le tengo a la serie me pasa lo mismo, Pasa lo mismo con las series. Pero fíjense que una de las cosas más interesantes que tiene Netflix es que no te deja respirar. ¿No? Estamos de acuerdo, ¿no? Va terminando y ya empieza, y arranca el otro y vos decís, ¿quiero ir al baño? No, y lo están ahorcando al protagonista y preferís no ir al baño para ver si lo ahorcan o no. O sea, no te deja respirar, porque no te deja entrar en el silencio. Porque si vos entrás en el silencio, entrás en el encuentro nuevamente con vos mismo. Entonces, para responderte cuál es la posible solución, una solución por lo menos temporal, es recuperar el ocio y el silencio. El ocio es salir a caminar o salir a correr sin celular. Miren, yo realizo esa actividad, no sé si ustedes la realizan también. La realizo por inseguridad, porque tengo miedo que me lo roben, pero en realidad la realizo igual. O sea, sí, tampoco lo hago por virtuoso, lo hago porque salgo a correr, porque tengo miedo, porque casi me lo roban una vez. Pero salgo a correr, corro media hora y después hago como que en longo. Son 45 minutos que estoy desconectado del internet, ¿no? Y te humaniza, parece mentira, pero nos humaniza. Incluso hemos perdido también la meditación antes de dormir. Perdón si me voy mucho con la respuesta, pero hemos perdido la meditación antes de dormir. Esta cosa de acostarnos, ¿no? De poner la cabeza en la almohada y pensar en el día. ¿Qué hice bien? ¿Qué hice mal? ¿Por qué? Porque hasta último momento estamos mirando la historia de alguien y se nos cae el celular en la cara y ahí ponemos la alarma y nos dormimos, ¿no? Seguro no les pasa a ustedes, me pasa a mí nomás. Sí, incluso en holandés, creo, en holandés existe ya una palabra para que se te caiga el celular en la cara cuando estás en la cama. Ya le pusieron nombre al acto, ¿no? Es decir, hemos perdido hasta la meditación de 5 minutos. Borges decía en el poema de los dones, gracias quiero dar por los minutos que anteceden al sueño, ¿no? También los perdimos. También, porque como estamos ahí acostados, de repente, ¡pah! Ya está, me tengo que dormir. Y entonces pones la alarma y quedas dormido, ¿no? Ni hablar de llevarlo al baño, ni hablar del colectivo, ni hablar del tren. Es decir, recuperar el ocio, ni hablar de las reuniones entre amigos donde de repente hay 3 que tienen el celu. Es decir, pero si tus amigos están acá, ¿qué estás mirando? Y están, ¿no? Y nos pasa, no hablo desde una moralina, hablo porque precisamente trabajo eso, ¿no? Bueno, no sé si respondí con la posible solución. Bueno. Fue muy claro, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. La verdad es la primera vez. Quiero decir algo, primeramente, con mi equipo, o sea, las 3 chicas que han venido conmigo, estamos muy agradecidos de cómo nos trataron. Gracias, Santiago. La verdad nos trataron espectacular. Y estamos muy maravillados por el lugar. O sea, yo doy la mayoría de mis charlas en bares, con personas que están tomando cerveza y está bárbaro y se filosofa de otro modo. Y de repente hablo de filosofía y alguien se muere de risa de otra cosa.
Y venir a un lugar así es como el sueño del pibe. Así que muchísimas gracias también por eso. ¿Sí? Gracias.